Buen día, amados hermanos, espero que se encuentren muy bien. Estamos en un día más de devocional de esta serie llamada Un amor que no se rinde. El día de ayer, mi hermano, y en general estos últimos días hemos estudiado acerca de lo que Dios había dicho contra la infidelidad de Israel. Y hoy, mi hermano, llegamos a un punto donde hay un giro asombroso a partir del versículo 14. Muchas versiones comienzan este relato del 14 al 20 con un sin embargo o con un empero. Fíjese lo que dice el versículos 14 y 15, por favor. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y les daré sus viñas y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Aquí es algo maravilloso, mi hermano, porque como le mencionaba, muchas versiones inician este versículo 14 con un sin embargo o un empero. Y aquí en el versículo 14 inicia justamente con un pero. ¿Sabe? Cualquier otro esposo, teniendo en cuenta el contexto de los versículos pasados, habría abandonado a su esposa o a esta esposa infiel para siempre, por todo lo que había hecho, porque había buscado, no solamente había acudido con sus amantes, sino que había reconocido que todo era por ella, todo lo que vemos en los versículos anteriores. Pero Dios, nuestro Dios, hace algo que desafía la lógica humana y Él, nuestro Dios, decide halagar y buscar a su esposa, al pueblo. Vemos aquí, mi hermano, cómo la gracia soberana de Dios no se limita a castigar, sino que busca la restauración. Es algo impresionante como Dios, sí, denuncia el pecado, no aprueba el pecado, pero no solo juzga y castiga por el pecado, sino que siempre busca la restauración del involucrado y la restauración de la comunión entre Él y nosotros. Ahora, mi hermano, estos versículos 14 y 15 me parecen maravillosos porque nos habla del desierto. Y el desierto, mi hermano, podemos decir que es una de las estrategias favoritas de Dios para el amor. El propósito del desierto, mi hermano, es algo increíble porque Dios dice en el 14, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Sabe? Este desierto no solo sería un castigo físico, sino también un estado moral de preparación. Dios, mi hermano, quita los distractores y los falsos ídolos para que en medio de la necesidad y las pruebas, su voz sea lo único que el pueblo escuche y que sea lo único que escuchemos nosotros. Dios habla allí cariñosamente en el desierto para ganar de nuevo el corazón de su pueblo. Algunas personas dicen, Dios no tiene necesidad de estar hablando y de ganar el corazón del pueblo, de nuevo un pueblo que fue evidentemente infiel para con él, con otros dioses, y que no lo reconoció ni le agradeció. Pero sabe, esto nos muestra nuevamente el amor incondicional de Dios, un amor que no se rinde, su fidelidad, y que todo esto forma parte de su plan eterno, no escapa de su control. Aquí, mi hermano, podemos ver tanto en el versículo 14 como en el versículo 15, se nos habla del valle de Acor, que históricamente este valle significaba tribulación o turbación por, por el pecado de Acán. Y este valle es transformado por Dios en una puerta de esperanza. Lo que culturalmente o históricamente significaba un lugar de turbación por el pecado de Acán, ahora ese mismo lugar, ese valle de Acor, fue transformado por Dios en una puerta de esperanza. ¿Sabe? Lo que antes, como le menciono, era un recordatorio de nuestra derrota y pecado, Dios lo convierte en el punto de partida para un nuevo canto de victoria. Como dice en el versículo 15, como los cantos en la juventud, cuando salió de Egipto Israel. Esto es maravilloso, mi hermano, porque nos muestra cómo Dios volvería, no literalmente, pero
los llevaría a un punto donde ellos recordaran todo lo que Dios había hecho. Ahora le pido que me acompañe a los versículos del 16 al 20 que dicen lo siguiente. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Esto es algo impresionante, mi hermano, porque aquí hay un profundo significado, especialmente en el versículo 16. Hay un cambio de amo a marido. Dios promete a su pueblo que ya no le llamarán Baali, que significaba mi señor o dueño, sino que le llamarían Ishi, que significa marido mío. Aquí hay un nuevo lenguaje y un nuevo pacto. No es aislado, sino viene desde el principio del capítulo 2, donde dice, ya no serán Loami ni lo Ruama, sino serán Ami y Ruama. Cambia, pero también aquí ya no sería nada más un amo, sino ahora sería marido mío. Esta diferencia no es poca cosa, sino que es vital. Se elimina la frialdad de la autoridad puramente legal de entre un amo, entre un señor o dueño, para dar paso a la calidez que existe en un matrimonio. Dios, mi hermano, incluso quita de los labios de su pueblo el nombre de los ídolos antiguos. Está ahí, ¿no? Ya no me llamarán Baali, que significa mi señor o dueño, sino que seré Ishi, o me llamarán Ishi, que es marido mío. Eso es algo maravilloso, mi hermano, porque Dios estaba purificando el lenguaje del pueblo, estaba purificando su adoración. Aquí también en estos versículos vemos un compromiso eterno. Dios repite, si usted lee estos versículos del 16 al 20, Dios repite 3 veces el te desposaré conmigo. Te desposaré conmigo, te desposaré conmigo, te desposaré conmigo. Fíjese nuevamente cómo dice en el 19, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y en el 20 dice, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Esto es algo maravilloso, mi hermano, porque es este nuevo matrimonio o esta nueva relación espiritual no se basaría en el mérito humano, sino podemos decir en 5 columnas humanas, 5 columnas divinas, que es la justicia de Dios, el juicio de Dios, la misericordia de Dios, la piedad de Dios y la fidelidad de Dios. Es un pacto eterno que Dios mismo garantiza para que no se vuelva a romper. Por eso ya no depende del hombre, sino es 100% dependiente de nuestro Dios. Algunas personas, mi hermano, algunos estudiosos, ven esta triple repetición de te desposaré, ven ahí la participación de las 3 personas de la Trinidad en nuestra redención. Pero de igual forma, si quiere profundizar más sobre eso, lo invitamos a nuestro estudio bíblico los días martes a las 7 de la tarde. Ahora, mi hermano, ¿qué podemos aplicar de todo esto en nuestro día a día? Debemos recordar nuestra identidad como amados hijos de Dios. Como hijos de Dios, mi hermano, aprendemos que el desierto no es un lugar de abandono, sino de intimidad. A veces, Dios permite que experimentemos valles de Acor o de turbación para que aprendamos a depender solamente de Dios y descubramos que la gracia de Dios es nuestra única esperanza. Nuestra seguridad hoy, mi hermano, no descansa en nuestra fuerza para ser fieles en lo que podemos o no hacer, porque lo que podemos o no hacer siempre va a ser insuficiente. Todo descansa en la fidelidad inamovible de nuestro Dios, en la fidelidad inamovible de aquel que decide amarnos a pesar de nuestra infidelidad, de nuestra inconstancia, de nuestras fallas. Todo depende y descansa de la fidelidad inamovible
de aquel que tiene un amor que no se rinde, de nuestro Dios. Le pido que me acompañe en una oración. Padre, te damos gracias por ese amor que tienes para con nosotros. Gracias porque podemos descansar en tus promesas. Aún te damos gracias por los desiertos que podamos atravesar o que atravesaremos, porque sabemos que eso nos hace depender más de ti y ser más conscientes de ti, Señor. Gracias porque tu gracia nos busca en el desierto. Gracias por transformar nuestra aflicción, nuestra turbación en esperanza y por desposarnos, como dice tu palabra, contigo para siempre en fidelidad. Padre, ayúdanos a que podamos vivir con dignidad, con la dignidad requerida de ser tus hijos amados. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.